Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestra cadena Veritate4a.org. Gracias por estar con nosotros una vez más. Les saluda desde París, Oscar López, y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes el tema Los dos pueblos, que hace parte de la serie La importancia de la verdad. Gracias por estar con nosotros una vez más y antes de empezar el tema, yo quisiera invitarles a que oremos para pedir la bendición del Señor. Padre de la Gloria, aquí de rodillas te suplicamos en este día que tú nos asistas con tu poder, con la sabiduría que viene de lo alto, para que al abrir tu palabra, al estudiar esas preciosas líneas, esas palabras de vida para vida eterna, que puedan tener exactamente ese efecto en nuestras vidas. Oh Padre, yo quiero rogarte que en este momento tú extiendas sobre mí el brazo de tu misericordia, que pongas sobre mí el manto de justicia de Cristo, ese manto rojo bañado por su sangre, para que, oh Padre, yo pueda hablar dignamente de tu palabra, no porque yo sea alguien, Señor, sino para que tu santo nombre sea glorificado, para que tus hijos puedan oír tu palabra, puedan ser apercibidos y puedan ir a ti. Oh Señor, ayúdanos no solamente a escuchar y hablar tu palabra, ayúdanos, oh Dios, a vivirla profundamente. Señor, que al levantarnos de esta oración, lo podamos hacer con la plena seguridad de que tú nos has escuchado, que lo podamos hacer con la plena seguridad de que tú enviarás tu Espíritu Santo en nuestro auxilio, que tu Espíritu Santo iluminará nuestras mentes, nuestros corazones, y que al abrir tu palabra, oh Dios, podamos ver la luz de tu verdad. Oh Padre, yo te quiero rogar por cada internauta que está viendo a través de la cadena YouTube este mensaje. Oh Padre, sé tú abriendo sus corazones, sé tú disponiendo estas mentes. Señor, yo no les conozco, pero tú les conoces, oh Dios, y tú diste tu vida por cada uno de ellos. Oh Padre, yo te pongo la vida de cada auditor, cada persona que está viendo este video, te la pongo en tus manos, Señor. Y te pido, oh Dios, te ruego humildemente que tú le concedas tu bendición. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Rey, Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, el tema de hoy, como ya lo dijimos, se titula Los dos pueblos. Pero antes de empezar, yo quisiéramos un pequeño recuento de lo que hablamos en la emisión anterior, porque todos estos temas están relacionados. Recordemos que hacen parte de la serie que se llama La importancia de la verdad. El primer tema que nosotros vimos se titula El principio de la atalaya. Y bueno, de paso, si tú recién ahora estás viendo este video y no viste el anterior, lo puedes encontrar en YouTube. Busca El principio de la atalaya y lo vas a encontrar. También puedes ver el vínculo que se aparece en pantalla en este momento. Antes de empezar, quisiera dar un pequeño recuento de ese tema de la atalaya. La emisión anterior aprendimos que el atalaya es aquel que tiene como responsabilidad de vigilar y prevenir de un peligro. También vimos que el atalaya es una noción espiritual, ¿sí? Es un deber declarar la verdad que Dios nos ha revelado. Es muy importante esto. Y cuarto punto, aprendimos también que debemos decir la verdad por amor. Decir la verdad no es un derecho que tenemos, es un deber. Y ese deber debe estar inspirado por el amor. ¿Pero cuál amor? El amor de Dios. Quinto, la verdad es una persona. La verdad es la persona de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es una persona, la persona de Cristo Jesús. Es necesario que la persona verdad viva en ti y tome el centro, se torne en el centro de tu vida. Es importantísimo esto. También aprendimos que Jesús está esperando a la puerta de tu corazón y te está llamando hoy. Muy bien, después de este pequeño resumen podemos entrar en materia y hablar del tema
de los dos pueblos. Queridos amigos, antes de empezar nuestro tema, los dos pueblos, quisiera primero que todo disculparme porque este tema tenía que salir mucho antes. Desafortunadamente una pequeña gripa me impidió registrar este tema antes, pero bueno, aquí estamos para la gloria del Señor. Tenemos en este mundo un conflicto. ¿Por qué hablar de dos pueblos? Sí, no son dos localidades, no es Cali y Bogotá o Ciudad de México y Lima, Perú, no. No son dos pueblos, no son el pueblo mexicano, el pueblo peruano. Este tema de los dos pueblos se refiere a un conflicto enorme. A menudo cuando yo estudio la Biblia con las personas, me dicen, pero dime una cosa, si Dios existiera, ¿por qué entonces hay hambre, hay terremotos, hay calamidades, hay desastres, hay violaciones, hay toda clase de atrocidades? Hay tanto sufrimiento en el mundo, porque hay quienes roban, porque hay quienes matan, porque tanta cosa. Y la razón es muy simple. Nosotros estamos en una plena guerra. Y esta guerra no empezó en la tierra. Esta guerra empezó en otro lugar. Y de esa guerra, de ese conflicto, solamente vemos las manifestaciones externas, que son la violencia, que son las muertes, que son el sufrimiento, las enfermedades, que son las plagas, el hambre, el egoísmo, y las guerras, todas las cosas que vemos en este mundo son manifestaciones externas de ese conflicto, pero hay detrás de ese conflicto algo mucho más profundo, y eso es lo que quiero invitarles a que descubramos en la palabra de Dios. Pero para eso vamos a ir al libro del Apocalipsis, capítulo 12, perdón, Apocalipsis 12, el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 10. Vamos a leer y ahora lo tienen en pantalla, pero recuerden esto, siempre los invito, si ustedes tienen una Biblia en casa, tomen sus Biblias y comparen para que ustedes estén seguros de que estos versículos no fueron modificados, cambiados y que verdaderamente es así como dice la palabra de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 12, 7 al 10. Y dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde hubo una gran batalla? En el cielo mismo, en el trono de Dios. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Cuáles eran los dos bandos en este conflicto? Estaba Miguel. Ustedes saben que, bueno, en español decimos Miguel, el original hebreo es Mijael, y Mijael significa quien es como Dios, es decir, que es Dios mismo, y el único que es como Dios es Jesús. Y aquí nosotros sabemos, bueno, esto también se desarrolla y lo vamos a probar más adelante, que la persona de Miguel es Jesucristo mismo. Pero estaba Jesús, es decir, Miguel, y sus ángeles, y estaban luchando con el dragón. Y la Biblia identifica claramente al dragón, y el dragón no es otro que Satanás mismo. Y el Satanás tenía a sus ángeles, y estaban allí en lucha en el cielo. Y miren lo que sucede en el versículo 8, en este conflicto que empezó en el cielo. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, Satanás pierde este conflicto. Y fue lanzado, versículo 9, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí vemos claramente, la Biblia nos dice quién es este personaje, el dragón, es el Satanás mismo. Y dice, fue arrojado, y dice, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que al final de ese conflicto, Satanás y todos los ángeles que le seguían, y después vamos a ver textos que nos explican exactamente cuántos fueron. De hecho, la Biblia enseña que fue la tercera parte de los ángeles. Es decir, cojan todos los ángeles del cielo, háganlos en 3 grupos igualitos, de esos cojan 2, los ponen con Dios, y el otro grupo, es decir, la tercera parte, se fueron con Satanás. Y dice que ellos también fueron lanzados a la tierra, ¿ok? Entonces, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Es decir, que una primera batalla, y esa batalla la perdió Satanás en el cielo, y como resultado fue arrojado a la tierra. Nosotros vamos a ver más en detalle cuando hablemos del tema, el plan de salvación, y bueno, yo les invito a que sigan con nosotros en sintonía en esta serie, porque van a descubrir muchas cosas interesantes que revela la Biblia acerca de este conflicto. Y dice que él fue lanzado, y dice,
en ese momento hubo una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Nosotros habíamos dicho al inicio, se le identifica como Miguel, que de paso Miguel es el arcángel Miguel. Arcángel no es, como muchos creen, una categoría de ángeles. Los arcángeles, no hay arcángeles, hay un arcángel, el único arcángel es Miguel, y Miguel es Jesús. Es un título y significa el líder o el director o el supremo de los ángeles. Mira lo que dice aquí: y viene la autoridad de su Cristo, identifica claramente de qué personaje se habla, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, en emisiones posteriores vamos a explicar en detalle este pasaje que tiene mucho significado y mucha importancia para nosotros hoy. Muy bien, pero este conflicto vemos en este pasaje que empezó en el cielo y luego fue transferido a la tierra, ¿sí? Y en ese conflicto no solamente se presentan dos bandos, ¿sí? Es una guerra claramente entre Dios y Satanás, ¿ok? Bueno, pero me pueden decir, bueno, ok, sí hay una guerra entre Dios y Satanás, ¿y nosotros qué? ¿En qué nos afecta esa guerra? Pues miren lo que dice Romanos. Vamos a ir una vez más a nuestras Biblias. ¿Qué nos dice la Biblia? Romanos 3:23 es un versículo bastante conocido en el mundo cristiano, Romanos 3:23, y que dice así, vamos a leerlo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? ¿Algunos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? La Biblia enseña de que todos, sin excepción, pecaron, excepto uno, y ese fue Jesús. La Biblia dice, en el libro de Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, Jesús fue el único que no cedió a la tentación y no pecó. Y desde nuestros padres Adán y Eva, todos estamos bajo el pecado, la maldición del pecado. ¿Por qué? Porque todos tenemos la tendencia a pecar, pero cada uno de nosotros en un momento de su vida ha tomado la decisión y la sigue tomando de pecar. Entonces también es por decisión y por elección personal. La Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 30, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sí? En este conflicto entre Dios y Satanás tenemos que escoger un bando: o estamos del lado de Dios o estamos del lado de Satanás. En el mundo de hoy hay muchos países que se dicen ser, entre comillas, neutrales. Pero ¿qué es un país neutral? De hecho, la idea es de que en caso de conflicto, un país neutral no toma ninguna posición, no se une ni a un bando ni a otro y no participa en los conflictos. ¿Sí? Un ejemplo de este tipo de país es, por ejemplo, la Suiza. El país de Suiza no tiene ninguna posición definida, sino que es un país neutral, es decir, que no toma parte en ningún conflicto. Pero en el caso de la situación espiritual, en el caso de la realidad espiritual, las cosas son muy diferentes. En el mundo espiritual muchos pretenden tomar una posición neutra, es decir, ser una especie de país de Suiza espiritual, es decir, no estar del lado de Dios ni del lado de Satanás. Pero la Biblia dice claramente que esto no existe, no hay un tercer bando. Cada ser humano en la tierra, cada uno, tú y yo, tenemos que tomar una decisión. Estamos libres de tomar la decisión que queramos. Dios no nos fuerza, Dios no nos obliga, pero cada uno tiene que tomar una decisión. Y más aún, el no tomar una decisión es ponerse directamente del lado de Satanás. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26. Vamos a nuestras Biblias, a Proverbios 23, 26. ¿Qué pide Dios? Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El Señor quiere que nosotros le demos el corazón. Dios no quiere obligarnos a nosotros
a hacer las cosas. Dios quiere que nosotros le demos un servicio plenamente voluntario. Mi querido amigo que me escuchas por el internet, si hay una cosa que debes tener claro es de que Dios no quiere forzarte. Tú puedes hoy tomar la decisión de no buscar a Dios. Pero de una u otra forma yo sé que si tú estás viendo este video en este momento es porque el Espíritu Santo está llamando a tu corazón. Y yo, único consejo que te puedo dar es de que escuches al Espíritu Santo. Escuches primero lo que Él tiene que decirte, después toma una decisión. Dios va a respetar tu decisión, pero tú puedes escoger estar del lado de Dios o del lado de Satanás. Lo que tienes que saber es que este conflicto ya tuvo una etapa decisiva en el cielo, Satanás perdió, y la Biblia dice que en la tierra también va a perder. Así que a ti de tomar la decisión, a cada uno de nosotros de tomar la decisión, que se toma libremente, pero Dios nos da suficientes elementos para que tomemos esta decisión. Solamente un servicio voluntario es aceptable delante de Dios. Dios quiere que le demos el corazón, pero no pretende que lo hagamos de una manera completamente, yo no diría desinteresada, pero sin ninguna razón válida, ¿sí? Dios no quiere que nosotros simplemente le demos el corazón porque pues, en nuestra naturaleza está el buscar a Dios. No, Dios nos da la mayor razón que se pueda dar para que alguien le dé el corazón. Mira lo que dice Juan 3:16, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, en la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo Dios amó al mundo? Hasta tal punto que fue capaz de dar a su Hijo Jesús. Jesús nos amó a nosotros de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros. Mira lo que dice también el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. 2 de Corintios 5, 19, como lo ven ahora en pantalla. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ven? Jesús no derramó su sangre para que alcanzáramos el favor, el corazón del Padre. Algunos dicen que Jesús es el que un poquito aplaca la ira de Dios contra nosotros y se pone en intermedio, y eso no es así. Dios mismo tomó la iniciativa de enviar a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener vida. Dios mismo nos ama, ¿sí? No digo que ruego por vosotros, Padre, porque el Padre mismo os ama, dice Jesús. La Biblia dice que el ser humano tiene el derecho de tomar una decisión, pero cada uno va a recibir las consecuencias de esa decisión. Jesús vino, murió, dio su vida por nosotros y tomó nuestro lugar en la cruz. Yo quisiera decirles algo que vamos a explicar en detalle en una próxima emisión que se llama un resumen del plan de salvación. También que hace parte de esta serie la importancia de la verdad. Y yo quisiera decirles algo muy interesante. Pequeño dato histórico, hablando de la crucifixión de Jesús, los romanos tenían por costumbre construir una cruz en función de la corpulencia de aquel que era condenado a muerte. Pero en la precipitación, en el juicio de Jesús, nunca se preparó una cruz para Jesús. Ese día había de ser crucificado Barrabás y otras 2 personas. 3 habrían de ser crucificados. Y cuando recordemos en las escenas, cuando Jesús es condenado, el pueblo pide que liberen a Barrabás. Había una cruz lista para Barrabás, pero Jesús fue crucificado en la cruz de Barrabás. Y aquí sucede lo que la Biblia enseña como un intercambio. Es decir, Jesús vivió una vida justa y como resultado de esa vida justa él merecía la vida eterna. Pero murió la muerte del injusto, Barrabás. Nosotros a veces decimos Barrabás era un hombre horrible, un hombre violento, un hombre malo. Pero déjame decirte una cosa, mi querido amigo, Barrabás eres tú y soy yo también. Somos Barrabás. Y Jesús tomó el lugar nuestro para que no muriéramos nosotros una muerte de Barrabás. Él murió una muerte de Barrabás. ¿Y para qué? Para que nosotros viviéramos una vida de Jesús. Es decir, Jesús quiere que nosotros vivamos la vida que Él vivió. Y la Biblia es muy clara en estos pasajes y por eso nosotros tenemos que tener en cuenta de que Jesús no derramó su sangre en la cruz del Calvario simplemente para justificarnos. Él derramó su sangre en la cruz porque Él tomó nuestro lugar
La Biblia dice que Él fue abatido de Dios por nuestras transgresiones y nuestros pecados. También podemos darnos cuenta de que la Biblia enseña que Jesús murió en la cruz, pero también resucitó. Y Jesús no solamente resucitó, sino que también ascendió al cielo. ¿Y para qué ascendió Jesús al cielo? Tuvo un objetivo para ascender al cielo, y Jesús dice en Juan 14, 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ok, tenemos fe en Jesús, bien, entonces tengámosle confianza. Y versículo 2, mire lo que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Hay los lugares en la casa del Padre? Sí. ¿Y cómo es que Jesús va a ir a preparar lugar? Luego las moradas ya no estaban listas. Así, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús nos dice que está preparando lugar para nosotros. ¿Y saben cómo está preparando lugar para nosotros? Va a ser el tema de nuestra próxima emisión, a través de un juicio, de un ministerio de intercesión. Jesús intercede por el pecador, por nosotros pecadores. Y a partir de 1844, según las profecías de Daniel 8 y 9, empezó algo que se llama el juicio investigador. Hasta Daniel 8:14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y esa purificación del santuario ya empezó, está en curso, y hemos pasado recientemente a una etapa adicional de ese juicio. Y cuando ese juicio se termina, se va a hacer una separación entre dos grupos, dos pueblos, dos grupos, dos decisiones diferentes, ¿sí? Y Jesús dice en versículo 3 que Él va a regresar, vendrá otra vez. ¿Para qué? Para llevarnos. ¿Pero a quiénes? Aquellos que hayan decidido por Jesús. Jesús prometió volver, ¿pero para qué? La Biblia nos dice en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Notemos la palabra pagará. Las obras van a ser recompensadas, pero nosotros sabemos que la Biblia enseña que la salvación es por fe. Luego, ¿cuál es el lugar de las obras en el plan de salvación? Pues de hecho, la salvación es por fe, es gratuita y la obtenemos por el don de Cristo Jesús. Pero mediante nuestras obras demostramos si hemos aceptado verdaderamente ese don gratuito. Por nuestras obras de obediencia demostramos si hemos sido tocados por el amor del Padre y el sacrificio y la importancia del sacrificio de la cruz del Calvario. Las obras demuestran si tu fe es verdadera o es una simple suposición, es una simple pretensión. Entonces, desde el principio han existido dos pueblos. Desde el inicio, desde que entró el pecado en la humanidad, ha habido separación. El pecado ha entrado a separar, ¿sí? Y Dios ha puesto su verdad para que aquellos que están de su lado puedan ser identificados y puedan estar a salvo de la contaminación del mal. Y miren lo que dice el libro del Génesis. Vamos a ir a Génesis 6:2. Es un pasaje que, bueno, algunos conocen y algunos también han tergiversado. Ya vamos a explicar. Dice este pasaje que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Miren aquí una cosa interesante. Nos habla de los hijos de Dios en un grupo y nos habla de las hijas de los hombres en otro grupo, ¿sí? Y muchos, yo he escuchado a menudo esto, explican de que de hecho esos hijos de Dios pues eran los ángeles del cielo que decidieron tener relaciones sexuales con mujeres en la tierra, y pues de ahí salieron los gigantes y los grandes valientes, etc. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Miren lo que dice Mateo 22, 29 al 30, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento,
sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús mismo enseña de que los ángeles no se casan, no se dan en casamiento, ni se reproducen tampoco. Es decir, el Evangelio es muy claro y muchos tuercen esto. ¿Qué significa los hijos de Dios y las hijas de los hombres en el pasaje de Génesis 6:2? Pues la Biblia nos dice que esos hijos de Dios era el grupo de aquellos que eran fieles a Dios, y las hijas de los hombres eran las hijas de aquellos que habían salido de la descendencia de Caín y que no honraban a Dios, sino que adoraban a otros dioses falsos. ¿Qué características tiene este grupo? La Biblia nos dice claramente cuáles son los hijos de Dios, y veamos en orden una por una de las características. Ok, tomen sus Biblias y síganme en un momento con este tema. Vamos a ver las características del pueblo de Dios. Muy bien, características hay muchas, solamente he tomado algunas para que nosotros empecemos a tener una idea clara de este tema. Pero a medida que van avanzando los temas de nuestras diferentes series, nosotros tenemos planificado hacer básicamente 4 series. Y estos primeros temas son elementos de la primera serie. La primera serie es la importancia de la verdad. Y a medida que avance los diferentes temas, vamos a descubrir nuevas características de ese pueblo particular de Dios. Pero he escogido algunas características que he listado en orden para que tengamos una idea clara de lo que esto significa. Y la primera la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Y mira lo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Ser hechos hijos de Dios. Aquí encontramos una característica de aquellos que son llamados o son hechos hijos de Dios. Son los que le reciben, que reciben a Jesús y creen en el nombre de Jesús. ¿Sí? Todo el que creyera y fuera bautizado, ese será salvo, dice el Evangelio. Es a través de Jesús que recibimos la adopción en la familia del cielo y podemos ser llamados hijos de Dios. Mi querido amigo, mi querida amiga, tú que estás escuchando allí a través del internet, déjame decirte, si tú tomas la decisión por Cristo y aceptas a Jesús en tu corazón, tú serás considerado, considerada por Dios como hija o hijo de Dios y serás parte de esa familia. Entonces, primera característica son los que reciben a Jesús y creen en el nombre de Jesús. Veamos la segunda característica que encontramos en 1 Corintios 6, 16 al 18. 1 Corintios 6, 16 al 18. Miren lo que dice este pasaje. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, versículo 17, pongamos atención: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros, ¿qué? Por Padre. Si Él es para nosotros Padre, luego aquellos que se apartan del mundo y se consagran a Dios, Dios va a ser para ellos Padre y ellos serán hijos de Dios. Y vosotros, mire que lo dice aquí claramente, me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Luego, esta segunda característica son los que toman una decisión definida por Dios y se purifican. Es decir, ¿qué es purificarse? Es decir, es sacar de la vida, hacer una reforma y sacar de nuestra vida todo aquello que no agrada al Señor. Tercera característica la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 42 al 45. Juan 8, 42 al 45. Y dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús. Versículo 43 dice: ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Aquí está identificado que si nosotros hacemos la voluntad de Satanás, nos constituimos hijos de Satanás. Y si somos hijos de Satanás, no podemos, por definición, ser también hijos de Dios, porque recordemos, hay dos bandos y cada uno tiene que tomar una decisión. Y mire que dice que él no ha permanecido en la verdad. Estamos en el versículo 44. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Aquel que acepta a Jesús, la persona verdad, que acepta el mensaje de salvación, que reconoce las profecías bíblicas y el mensaje que ellas contienen, que es un mensaje de salvación, se constituye hijo de Dios. Pero si no cree, si no acepta, si le rechaza, lo cual es su plena libertad, lo cual Dios respeta y por supuesto nosotros seres humanos debemos respetar también, se constituye en hijo de Satanás. Y compartirá también su suerte final, por supuesto, como lo dice, como lo enseña la palabra de Dios. Vamos a ver entonces que estos son los que, el tercer grupo son los que aman, la tercera característica, son los que aman a Jesús, la verdad, y hacen los deseos de Dios y no los deseos de Satanás. Veamos nuestra cuarta característica. La encontramos también en la Biblia, Juan 14, versículo 15. Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí este pasaje yo creo que es extremadamente sencillo. Si amamos a Jesús, podemos ser pueblo de Dios, pero si le amamos, eso se tiene que manifestar por las obras. Por eso es que Jesús dice que cuando Él regrese, vendrá para pagar a cada uno según sus obras. Es decir, es a través de la fe que aceptamos el sacrificio de Cristo, pero esa fe es inspirada por el amor. Y si amamos a Jesús, guardamos sus mandamientos. Juan 14, 15. Pero hay más. Miren lo que dice Apocalipsis 14, 12, hablando del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Es decir, si entendemos las líneas proféticas, nos damos cuenta que está hablando, esta característica se ve en el pueblo de Dios del tiempo en el que estamos viviendo ahora, los últimos tiempos. Mira lo que dice Apocalipsis 14, 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué guardan ellos? Los mandamientos de Dios y también tienen la fe de Jesús. Guardar los mandamientos solos no es suficiente. Es necesario guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Y cuando veamos el tema, un resumen del plan de salvación, vamos a ver cómo funciona este asunto, cuál es el lugar y el rol de la ley y cuál es el lugar y el rol de la gracia a través de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Pero aquí el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 12, nos dice claramente cuáles son las características de aquel pueblo escogido de Dios en el tiempo final, aquellos que son fieles y los cuales no van a ser muy numerosos. Jesús dijo: y cuando viniere el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Es decir, que no van a ser muchos, pero tú tienes, mi querido amigo, mi querida amiga, tú tienes la oportunidad de pertenecer a ese pueblo, pero la decisión es tuya. Y son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen también la fe de Jesús. Quinta característica del pueblo de Dios que he escogido para esta presentación, permanece en Jesús. Ahora, ¿cómo es esto? Miren lo que dice Juan 15, 4 al 6. Juan 15, 4 al 6 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Jesús nos dice que tenemos que permanecer en unión con Él, de la misma manera que la ramita de la vid no puede tener vida si no está unida al tronco de la vid. Y lo dice más claro en el versículo 5: yo soy la vid. Es Jesús esa ramita. Jesús es ese tronco. Jesús es la vid. Jesús es el tronco que lleva la savia que da la vida a las ramitas. Y nosotros, vosotros, es decir, tú y yo, somos los pámpanos. Y el pámpano es aquella ramita que lleva el fruto. Dice: el que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer separados de Jesús? Nada. Muchas veces las personas fracasan porque tratan de corregir su vida, tratan de alcanzar la santificación mediante sus propios esfuerzos. Y sí, claro, la voluntad tiene un rol importantísimo. Sin el ejercicio de la voluntad no podemos alcanzar la salvación. Porque yo no le puedo decir a Jesús, sí, Señor, yo acepto tu sacrificio expiatorio por mí y te sigo clavando en la cruz del Calvario cada semana. En eso todos fallamos. El pecado sigue presente en nuestras vidas, pero tenemos que luchar decididamente. Y Jesús nos promete la victoria. Y dice que si permanecemos en Él, si permanecemos unidos a Cristo, entonces llevaremos fruto. Y dice, porque separados de Él, nada podéis hacer. El versículo 6 nos da más información y dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hay muchas personas que dicen creer en Dios. Yo no sé si tal vez ese sea el caso tuyo, y yo no quiero criticar a nadie, yo no soy mejor que nadie. Pero la palabra de Dios me lo dice claramente. Y es un mensaje que estoy compartiendo contigo. Es un mensaje que es para mí, primeramente, pero también para ti, mi querido amigo, mi querida amiga. La palabra de Dios dice que si nosotros conocemos a Jesús solamente como un concepto intelectual, si nosotros solamente hemos oído hablar de Jesús, si solamente hemos hecho una observancia externa de la experiencia con Cristo, eso no tiene ningún sentido en nuestra vida. Estamos realmente separados de Él. Y cuando nos separamos de Él, no tenemos vida, estamos muertos. Entonces, no te dejes llevar por una falsa ilusión de que el hecho de darle un pequeño rinconcito a Dios en tu vida es suficiente para alcanzar la salvación. No. Dios quiere que tú le des el corazón, como lo vimos anteriormente. Quinta característica, entonces, son aquellos que permanecen en Jesús, es decir, que guardan comunión con Él. Ahora, este asunto de los dos pueblos, la Biblia lo explica de diversas maneras y hay algunas parábolas muy interesantes. Y yo quiero invitarte a que sigas con nosotros en sintonía y vamos a estudiar lo que dice la Biblia de diferentes formas, con diferentes figuras, acerca de los dos pueblos. Bueno, amigos, en el capítulo 24 de Jeremías capítulo 24, encontramos una historia bastante sorprendente. Miren lo que dice aquí, vamos a leerlo y vamos a explicar a medida que hagamos la lectura. Versículo 1. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Vamos a explicar un poquito el contexto de este pasaje. ¿Qué pasó? Si nosotros leemos Levíticos 26, vemos de que hay unas advertencias solemnes en caso de que el pueblo de Dios se apartara de Dios y adorara a otros dioses. Se le había dicho al pueblo de Israel que si no obedecían, ellos iban a ser deportados, iban a ser llevados lejos, iban a venir calamidades, iban a venir cosas tremendas. Y entonces la Biblia nos enseña a través de los libros históricos como el libro de Crónicas, los libros de los Reyes y los libros proféticos, nos enseña que tristemente eso fue lo que sucedió. De hecho, el pueblo de Israel en un momento dado se olvidaron de su Dios, y al olvidarse de su Dios terminaron por adorar a otros dioses que no son dioses. Y como resultado de esto, a pesar de las advertencias que Dios mandó a través de sus profetas, a través de tanto tiempo de espera, a través de tantos milagros y manifestaciones, un día Dios tuvo que utilizar al rey de Babilonia para deportar también al pueblo de Judá. La Biblia enseña que antes de esto había sido también esparcido el pueblo de Israel entre todas las naciones por el poder del rey de Siria. Pero ahora Nabucodonosor, rey de Babilonia, se encargaba de la otra parte del reino, es decir, el reino de Judá. Y dice que ellos habían sido llevados allí. Ese es el contexto del versículo 1. Y veamos lo que dice en el versículo 2, pero no nos olvidemos que en el versículo 1 dice que él ve 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Que una cosa interesante de que es un símbolo. Esas cestas están llenas de higos, ¿sí? Esos higos representan 2 grupos. Nosotros vemos aquí que el asunto de los 2 pueblos no es solamente aquellos que dicen
yo no creo en Dios y aquellos que dicen yo creo en Dios. Nosotros vemos aquí que el asunto de los dos pueblos va más allá de esa consideración. Es más allá, es una experiencia espiritual con Dios, una experiencia de obediencia a Dios. Mira lo que dice el versículo 2, dice, una cesta tenía higos muy buenos como brevas y otra cesta tenía higos muy malos que de malos no se podían comer. Entonces, habían dos categorías, unos muy buenos y otros muy malos. Dios había hecho una separación y este proceso de separación se conoce como el zarandeo. También se conoce, se puede entender a través del juicio, cómo Dios hace ese proceso de separación y hay unas herramientas especiales que Dios utiliza para separar a su pueblo. Y vamos a descubrirlas un poco más adelante. Dice el versículo 3, y me dijo Jehová, ¿ves tú, Jeremías? Y dije, versículo 3 dice, y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Es decir, Jeremías hace una constatación. Aquí hay dos grupos, hay uno aprobado y el otro desaprobado. Si yo te sirvo dos platos, uno con frutas podridas y otro con frutas frescas, y yo te digo, escoge lo que tú quieres comer, ¿qué vas a escoger tú? Bueno, yo creo que la mayoría de las personas escogerían frutas frescas, ¿sí? Y aquí Jeremías está frente a esa misma elección, y entonces el versículo 4 dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 5, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché delante de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Es una cosa extremadamente sorprendente. Las maldiciones que están expresadas en Levíticos 26 nos hablan de una deportación como resultado de la maldad, y para el pueblo de Israel esto podía ser asimilado a un castigo extremadamente duro de la parte de Dios. Sin embargo, aquí Dios lo presenta como que fueron echados para bien. Y vamos a ver que eso tiene un trabajo, tiene un objetivo. Dios no castiga, Dios no se venga sobre su pueblo, porque nosotros no somos nada, somos como tamo, somos como hojarasca, como polvo que se lleva el viento. Dios, cuando permite que venga una calamidad, cuando permite que venga una situación adversa, Dios lo hace con un objetivo. Y ese objetivo siempre es el mismo, el objetivo de salvarte. Recuerda que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios tiene la intención de salvarte. Versículo 6, vamos a leerlo. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Aquí Dios hace una promesa interesante, la promesa de restitución. Y nosotros sabemos, vamos a descubrirlo más en detalle. En la próxima emisión vamos a hablar de una profecía, de dos profecías de hecho, muy interesantes, Daniel 8 y Daniel 9, y vamos a descubrir, lógicamente de una manera muy rápida, porque esta profecía es muy profunda, tiene muchas cosas que estudiar, pero vamos a ver solamente los aspectos más importantes para explicar el tema del juicio. Pero vamos a descubrir aquí que Jerusalén efectivamente fue reconstruida conforme a esta promesa. Y dice versículo 7, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Es decir que aquí Dios estaba profetizando, Dios les estaba diciendo, ustedes van a volver a mí de corazón. Y mira lo que dice el versículo 8, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías rey de Judá, a los príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Es decir, el segundo grupo iban a ser dedicados para ser destruidos. Versículo 10, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Aquí vemos de que, bueno, si estudiamos un poquito la historia, el contexto del libro de Jeremías, el contexto histórico del pueblo de Israel en esa época y las cosas que sucedieron, vemos de que la diferencia entre los dos grupos era una cuestión simplemente
definida con una palabra, y esa palabra clave, como la ven ustedes ahora en pantalla, es obediencia. Muy bien, entonces los dos pueblos se definen también mismo dentro del pueblo de Dios. Es decir, hay un proceso, hay un principio de separación. Dios quiere que su pueblo le sea fiel, ¿sí? Ahora, la separación del juicio final también fue escrita por Jesucristo mismo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46, Jesús nos habla de las escenas finales del juicio. Y veamos las cosas interesantes que Jesús nos dice y nos revela en este pasaje. Vamos al versículo 31 y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Claramente aquí está el concepto de este pasaje. Este pasaje nos está hablando del regreso de Jesús. Y dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bueno, los que hemos tenido la oportunidad de ver cabras y ovejas, sabemos que el comportamiento de las cabras y de las ovejas no es igual. Las ovejas son más dóciles, son más tranquilas, y las cabras andan saltando por todos lados, son más difíciles, más rebeldes, no se dejan manejar tan fácil. Pero miramos lo que dice aquí, versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Claramente aquí el concepto de separación entre esos dos pueblos se marca sin duda alguna. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estos son los que van a heredar el reino de los cielos. ¿Y por qué? La razón está aquí. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Aquí vemos esta lista de cosas que Jesús da como razones por las cuales ellos van a heredar la vida eterna, y todas esas cosas son acciones, son obras. Y cuando a mí me dice alguien que la salvación no es por obras, yo le digo: efectivamente, la salvación no es por obras. Tú no ganas la salvación por obras. Tú no haces méritos delante de Dios para la salvación porque eres muy bueno o porque haces muchas buenas cosas. Pero si tú has aceptado a Jesús, has aceptado el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, y esa aceptación de Cristo no ha despertado el amor en ti, de manera que esas obras aparezcan de una manera natural, entonces tu fe no es verdadera. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces, versículo 37, los justos están sorprendidos. Dice: le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, es el cumplimiento de la ley que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley y los profetas. Y ellos habían cumplido esto de una manera tan espontánea que ni siquiera se estaban dando cuenta de que estaban sirviendo a Cristo mismo. Versículo 41 es tremendo lo que dice aquí. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? Los cabritos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La salvación, una vez más, no es por obras. La salvación es por fe. Pero las obras, la forma en que tú vives, las cosas que tú haces, las intenciones que hay en tu corazón, demuestran esa fe que hay en ti. Si tú tienes fe en Cristo Jesús y no vives una vida consecuente con esa fe, entonces tu fe es vana. Entonces, este pasaje nos habla de un juicio final, y ese concepto de separación es un concepto que es indudable en la palabra de Dios.
Habrá dos grupos y solamente habrá dos grupos. No hay un tercer grupo en este pasaje tampoco. Unos serán dignos de la vida eterna y otros serán dignos del castigo eterno, es decir, dejar de existir para siempre. Este pasaje es tremendo, pero yo quiero invitarles a que sigan con nosotros y estudiemos otro pasaje de este mismo capítulo, capítulo 25, a partir del versículo 1, y vamos a descubrir una faceta más del juicio descrita por Cristo Jesús. Jesús dice en Mateo 25, 1 al 13, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta recepción del esposo es una forma profética de describir el retorno de Cristo Jesús. Eran 10, y miren lo que dice el versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Es decir, dentro del grupo de las vírgenes habían 5 prudentes y 5 insensatas. La mitad eran prudentes, la mitad insensatas. Hay una cosa interesante de que las 5 eran vírgenes. Las 5 estaban esperando al esposo. Las 5 estaban con la bendita esperanza del retorno de Cristo Jesús. Pero de ese grupo, solamente una parte verdaderamente tenía una experiencia significativa con Cristo. Mira lo que dice el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Que dice, no tomaron aceite. Y nosotros vamos a ver más adelante, cuando en próximos temas vamos a ver en detalle también esta parábola, lo que representa el aceite, pero les voy a dar una pequeña pista al final de la lectura. Miren lo que dice el versículo 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas entraron en ese sueño? Todas. Y tardándose el esposo, ¿a qué se refiere? Hoy en día hay muchas personas que me dicen, ¿dónde está tu fe? Mira, tú sigues diciendo que Cristo va a venir. Y llevan siglos y siglos y años predicando eso y Cristo no viene todavía. Aquí dice la Biblia que iba a haber un retardo aparente. Y lo predice Jesús mismo en esta parábola. Y ese retardo las llevó a dormirse. Pero nosotros sabemos que estas parábolas representan mensajes espirituales. Es decir, que ese dormir no era el dormir físico. De pronto estaban muy activas en otras actividades, pero se habían dormido en el sentido espiritual. Y dice que todas se durmieron. De una u otra forma, todas estaban sin el mensaje de la verdad. No todas estaban sensibles a la luz, no de la misma intensidad que tenían que estarlo. Y mira lo que dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí el mensaje dice, el esposo regresa. ¿Y regresa cuándo? Aquí, ya está. Nosotros vemos que esto es más o menos lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 18, acerca de lo que estamos viviendo en este tiempo. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. De una u otra forma, este mensaje acerca de los dos grupos o los dos pueblos se refiere a una separación que se hace dentro del seno mismo de aquellos que esperan el retorno de Jesús. Y cuando reciben el clamor de medianoche, aquí viene el esposo, se despiertan todos. Todo el mundo se activa. Pero aquí hay una cosa dramática en esta parábola que quisiera, mi querido hermano, mi querida hermana, que no te suceda a ti. Mira lo que dice. Y las insensatas dijeron a las prudentes, versículo 8, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hay una carencia. Ellas se dan cuenta de que debido al retardo, sus lámparas les estaba faltando ya el aceite. Tenían muy poco aceite y el esposo estaba por llegar y la lámpara no estaba en condiciones de estar alumbrando hasta que llegara el esposo. Y dice que la respuesta de las prudentes, más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Es interesante. Aquí ellas tienen que pasar por la experiencia de reabastecerse de aceite en la urgencia, en el tiempo final.
No era el tiempo para reabastecerse. Ya era en el último momento. Y miren lo que sucede. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Una vez más, aquí en esta parábola, como en tantas otras parábolas de la Biblia, hay una puerta que se cierra. Recordemos lo que pasó en los días de Noé con el arca. También una puerta se cerró. Y cuando se cerró la puerta, también se cerró la puerta de la gracia. Y aquí se cierra la puerta. Y el versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Ahora, si tú quieres saber qué significa el aceite, aquí tienes una pista. El Señor no les conocía. ¿Qué significa esto de que no os conozco? Significa que no cumpliste Juan 15. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, esta es la experiencia de cristianos en los cuales Cristo era solamente un aspecto adicional de su vida, no era el todo de su vida. No vivían por la persona justicia. La justicia no reinaba, ni la verdad reinaba en sus corazones, sino que tenían una experiencia espiritual superficial. Y aquí la Biblia nos advierte acerca de estas cosas. Y dice que en el tiempo final, solamente aquellos que tengan una experiencia profunda y real con Cristo alcanzarán la salvación. Y aquí hay una advertencia grande. Y dice que Él dijo: no os conozco. Una pista para comprender lo que significa el aceite. El aceite representa nuestra experiencia personal con Cristo. Pero no es una experiencia emocional. Las emociones son importantes. Yo no estoy diciendo que las emociones no tienen un lugar en la experiencia del ser humano. Somos seres emocionales. Las emociones son extremadamente importantes. Pero no debemos permitir que las emociones controlen nuestra vida. Una experiencia con Cristo, una experiencia real, no es una experiencia emocional. Es una experiencia basada en comprensión de un mensaje de la verdad, del hecho de que Cristo murió por ti y por mí en la cruz. Pero yo te voy a hablar a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, amiga, que me estás escuchando en este momento. Cristo murió por ti, dio su vida por ti, extendió sus manos en la cruz del Calvario para ser clavado en esa cruz horrible. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por ti, donde quiera que tú estés. Trata de visualizar en tu mente esto y date cuenta de que Él te está dando una oportunidad. Y Él quiere que tú tengas una comunión con Él. Aceptar esto o no es la diferencia entre las vírgenes sabias y las insensatas. ¿Sí? De hecho, solamente las sabias habrían de entrar al reino de los cielos. La Biblia dice que cuando Dios habla del pueblo de Israel, dice que mi pueblo se perdió por falta de sabiduría. Pero la sabiduría no es una sabiduría de conocimiento teórico. La sabiduría es una sabiduría de conocimiento práctico, de experiencia diaria, día a día de la vida con Cristo Jesús. Lo que es cierto es de que la Biblia enseña de que hay una separación. Hay un juicio. Dios juzga. Dios dice, este sí, este no. Dios lo hace sobre una base bien sólida. Pero la decisión de ese juicio no es de Dios. La decisión de ese juicio es tuya, mi querido amigo, mi querida amiga. Eres tú quien decide si vas a estar en un grupo o en otro. ¿De quién vas a estar? ¿De qué lado? ¿Del lado de quién vas a estar, perdón? ¿Del lado de Dios o del lado del enemigo? La Biblia nos dice que hay un juicio que comenzó en 1844, profecías de Daniel 8 y 9, como ya lo hemos dicho. Y ese va a ser el tema de nuestra próxima emisión. Vamos a hablar en detalle de Daniel 8 y 9 y el juicio investigador y todas las cosas que vienen en relación a esto. Lógicamente va a ser una emisión solamente para esto, pero después viene una serie completa que se llama Conociendo la Verdad. Esta serie con este tema, primero el principio de la atalaya, segundo tema, los dos pueblos, se llama La importancia de la verdad. La segunda serie se llama Conociendo la Verdad. En la segunda serie vamos a ver las profecías de tiempo, entre otras. Y allí vamos a estudiar en detalle Daniel 8 y 9. Y vamos a descubrir una cantidad de cosas interesantes que Dios nos ha revelado en su palabra a través de estos mensajes proféticos. Pero, una vez más, vemos de una manera tan clara y límpida que en estos pasajes bíblicos no hay tres bandos, hay dos bandos.
Hay los que están del lado de Dios y los que están del lado de Satanás. Hay los que tienen una experiencia verdadera con Cristo, hay los que no la tienen. Hay los que se salvan, los que se pierden. Están las ovejas y los cabritos. Están los higos buenos, los higos malos. Tenemos que tomar una decisión, mi querido amigo, mi querida amiga. Tenemos que tomar una decisión y yo te invito a que aceptes a Jesús. Jesús no te va a defraudar. Mire lo que dice Mateo 9, versículo 13. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no sé cómo te sientas tú con todo este tema. Tal vez en tu corazón tú sientas que el Espíritu Santo te está hablando y tú sientes la enormidad de tu pecado. Sí, somos pecadores, yo también soy pecador. Déjame decirte algo, la Biblia dice aquí claramente que Jesús vino a llamar a personas como tú y yo. Vino a llamar a pecadores como tú y yo. ¿A qué? Al arrepentimiento. Él quiere que nosotros cambiemos nuestros caminos, que escojamos seguir a Dios y ponernos del lado de Dios y de la verdad. Y entonces Dios hará brillar su luz en tu camino y en el mío. Mira lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere darte una oportunidad. Y en el cielo, cada uno de nosotros vamos a ser plenamente restaurados. No vamos a ser expresidiarios en el cielo. No vamos a ser exconvictos. Nadie nos va a ver en el cielo y va a decir, mira, estos eran los que eran pecadores. Mira lo que hacía antes. Pero bueno, Dios fue bueno y le dio un chance, le dio una oportunidad de ir al cielo. No. En el cielo seremos restaurados plenamente a la categoría, al nivel de hijos de Dios. Vamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Pero esa preparación tiene que hacerse aquí. En el cielo será muy tarde para cambiar el carácter. El carácter lo tenemos que cambiar en esta vida. Y es a nosotros de hacerlo. Yo quisiera dar un ejemplo. Bueno, a mí me gusta bastante el aseo. O los que conocen pueden dar testimonio de esto. Pero una persona que le gusta el aseo, si tú le dices, mira, mantén este lugar limpio, una sala de baño, por ejemplo, pero no le das jabón, no le das esponja, no le das los trapitos, no le das el agua, no le das nada. Es que esa persona puede limpiar esa sala de baño. Realmente no. Realmente por más que le guste el aseo no lo va a poder lograr. No puede hacer nada porque no tiene las herramientas necesarias. Pero sí, yo le digo a la persona, mira, a ti te gusta tener las cosas limpias, ten esta sala de baño limpia todo el tiempo. Y mira, aquí tienes el jabón, aquí tienes el hipoclorito de sodio. Aquí en Francia decimos el Javel, l'eau de Javel. Aquí tienes, creo que en Colombia se dice límpido, si no estoy mal. Límpido, aquí tienes el jabón, aquí tienes los cepillos, las esponjas, el agua, tienes todo. Tienes todas las herramientas. Y si la persona le gusta el aseo, si la persona quiere que todo esté limpio, esa sala va a estar limpia, porque tiene las herramientas necesarias. Pero ¿se requiere que la persona haga una acción? Sí, claro. Hay un trabajo, hay una parte, una acción de voluntad para que esa persona limpie esa sala de baño. Pues en la vida es la misma cosa. Dios te dice, ¿tú quieres tener un corazón limpio? Sí. Dios dice, ok, yo te voy a limpiar. Pero eres tú quien va a hacer una parte del trabajo. Es decir, no es por nuestros méritos, no es por nuestras acciones. El poder es el poder limpiador, el poder transformador de la palabra de Dios, el poder transformador de Cristo. Pero ¿qué nos dice Jesús que hagamos? Nos pide que nos mantengamos en conexión con Él constantemente. Y entonces la pureza que emana de Cristo va a transformar nuestros corazones. Y observándolo a Él, mirándolo cara a cara, seremos transformados. Hay una regla espiritual que dice que nosotros nos asemejamos a aquello que admiramos, a aquello que observamos con detenimiento. Si Jesús es el centro de tu vida, entonces las cosas van a cambiar en tu corazón. Y Jesús promete limpiarte enteramente, pero aquí, en el cielo. Es a nosotros de ejercer nuestra voluntad y poner nuestra voluntad, mismo defectuosa, del lado de Dios. Recordemos también el pasaje cuando Jesús va a sanar al hijo de un hombre y este niño era endemoniado. Los discípulos habían querido liberarlo de este demonio y no habían podido. No podían, era demasiado fuerte. Y cuando vino Jesús, este hombre estaba desesperado y le dijo, maestro, no pueden.
Jesús les dijo, bueno, les dijo algunas cosas ahí, pero no voy a dar todos los detalles. Eso más adelante vamos a ver ese pasaje. Pero hay una cosa interesante que le dice Jesús en este pasaje. Le dice, ¿crees? Y este hombre le responde, creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús sabe que tú no eres capaz. Inclusive si no eres capaz de creer, inclusive si te da dificultad el entender estas cosas, inclusive si las entiendes pero te da dificultad aceptarlas, ve de rodillas, tú solo, y pídele a Dios que te dé luz. Y Dios te va a ayudar, porque es el poder de Cristo el que te transforma. Pero tú tienes que poner tu voluntad, tú tienes que poner todas tus fuerzas del lado del Señor, y el Señor va a vivificar y va a dar fuerzas a tus esfuerzos. A cada persona que de corazón acepta a Jesús como su Salvador personal y mediante el arrepentimiento y la ayuda del Espíritu Santo vence el pecado en esta vida, Dios promete darle parte en el reino de los cielos. Miren lo que dice Apocalipsis 21, versículos 6 al 8. Apocalipsis 21, 6 al 8 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas y yo le seré su Dios y él será mi hijo. Y en contraste a esto, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, es decir, dejarán de existir. Ahora, este conflicto llega a su fin. Este conflicto llega a su fin y ambas partes, tanto Satanás como Dios, saben cuál será el resultado final. La Biblia nos ha descrito exactamente qué va a suceder al final y nosotros tenemos esa ventaja de saber cuál es el resultado final. Pero la pregunta es, ¿de qué lado nos pondremos? Solamente aquellos que acepten a Jesús podrán estar en comunión con el Padre en el cielo. Bien, antes de terminar, yo quisiera hacer un pequeño resumen. Un resumen de lo que hemos aprendido hoy. Sigan con nosotros en sintonía y ya vamos a pasar a nuestro resumen del día. En el día de hoy hemos aprendido, primero, el conflicto que vivimos en este mundo empezó en el cielo. Ese conflicto fue transferido a la tierra. Segundo, hay solo dos bandos en ese conflicto. Sea Dios, sea Satanás. No existe un terreno neutral. No existe. Tercero, Dios quiere que le sigamos de una manera voluntaria y nos llama a través de su Hijo Jesús y el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Cuarto, Jesús murió para que podamos alcanzar la salvación como una iniciativa del Padre mismo. Quinto, Jesús está preparando lugar para nosotros a través de la intercesión y el juicio investigador que está en curso. Sexto, Jesús regresará y hará una separación para que solo los obedientes puedan ir al cielo. Y séptimo, los hijos de Dios son, en esta descripción, los que reciben a Jesús y creen en su nombre, los que toman una decisión definida por Dios y se purifican, los que aman a Jesús, la verdad y hacen los deseos de Dios, son los que guardan los mandamientos de Dios, tienen comunión con Jesús. ¿Ok? Y octavo, la Biblia dice que Dios separa los dos pueblos mediante su palabra y su juicio. Noveno, Dios da la oportunidad a cada persona de aceptar su oferta de gracia y vivir una vida santa para Él. Tú tienes la oportunidad. La decisión es tuya, mi querido amigo. Y sabiendo los resultados del conflicto, ¿de qué lado te posicionarás? El Señor en su palabra nos ha dado mensajes maravillosos. Esos mensajes tienen como objetivo la salvación tuya, la salvación mía, la salvación de tu familia, de mi familia, de mis amigos, de tus amigos, de la humanidad entera. Nosotros tenemos el gozo de conocer esos mensajes. Tú estás teniendo la oportunidad de descubrirlos. Pero recuerda el principio de Centinela. Y aquí hay un llamado para cada uno. Nosotros debemos compartir ese mensaje con otros.
Este mensaje es un mensaje de vida o muerte, es un mensaje de salvación y ese mensaje debe ser compartido por cuantas personas podamos. Yo quiero invitarte, si es que este tema te ha llamado la atención, si es que tú sientes en tu corazón de que lo que hemos dicho aquí es la verdad de la palabra del Señor, si es que tú lo has confirmado con la Biblia y te das cuenta de que las cosas son exactamente así como las hemos dicho, entonces yo te invito a que compartas este mensaje con otros. Comparte ese mensaje con tus amigos, con tus familiares, con tus colegas de trabajo, con cuantas personas puedas. Hoy en día es muy fácil con los medios de comunicación, con las redes sociales, es muy sencillo hacer esto. Pero yo te pido, hazlo. Hazlo porque es tu deber de atalaya. Hay una separación. Esa separación se va a terminar muy pronto y se va a decidir el destino eterno de la humanidad entera. Y cada persona en este mundo tiene derecho a saber que tiene la oportunidad de decidir un lado o el otro. Y yo quiero también pedirte que si te han causado, tienes incógnitas, tienes dudas, hay cosas que no entiendes con respecto a lo que hemos dicho, no dudes en contactarnos. En el sitio hay un botón en cada tema, hay un botón de preguntas y respuestas. No dudes en utilizarlo, nosotros te responderemos de la manera más pronta posible. Pero antes de terminar, yo quisiera invitarles a que nos pongamos de rodillas y vamos a decir una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Señor, te agradecemos por este mensaje que tú nos has dado en este día. Señor, gracias por los mensajes de advertencia de tu palabra. Tú quieres que cada uno de tus hijos, de tus criaturas, pueda ser salvo. Gracias por darnos la oportunidad de unirnos a tu familia, a la familia celestial. Gracias por darnos el poder y gracias por darnos la oportunidad de ser perdonados, de ser restaurados, de ser limpiados completamente de nuestro pecado. Te rogamos, oh Padre, que seas tú acompañando a cada persona que está escuchando este mensaje en internet. Señor, que seas tú ayudando en las dificultades, que seas tú, oh Dios, sanando corazones heridos, que seas tú, oh Dios, guiando las mentes, Señor, hacia tu palabra, que seas tú guiando las mentes hacia tu verdad. Señor Jesús, que podamos tener comunión plena contigo. Te rogamos, oh Padre, que al abrir tu palabra sea tu Espíritu quien nos motive, que sea tu Espíritu quien nos ilumine y que seas tu Espíritu quien nos guíe. Señor, yo te quiero rogar por cada uno de nuestros amigos que ha escuchado este mensaje, que sea tu Espíritu Santo quien prepare sus corazones, Señor. Oh Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, también por las personas que han apoyado este ministerio, por los que nos apoyan en oración, por los que nos apoyan con su trabajo, con sus esfuerzos, Señor. Seas tú, oh Dios, llenando de bendiciones. Permite que este ministerio Veritate 4A pueda seguir llevando la palabra de esperanza, esa palabra de salvación que tanto hace falta en este mundo. Señor, y que al levantarnos esta oración lo podamos hacer seguros de tu bendición, porque no lo pedimos, oh Dios, en nuestros méritos, porque no somos más que viles pecadores, pero los pedimos en los méritos de tu Hijo amado, quien vino a salvarnos y murió por nosotros en la cruz del Calvario, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, quiero agradecerles por el tiempo que han pasado con nosotros en esta emisión. Gracias a todos aquellos que se han inscrito en la cadena YouTube Veritate 4A. Quiero invitarles a aquellos que no se han inscrito que lo hagan. Y si han apreciado este mensaje, si lo han considerado interesante, yo les invito a que pongan un like en este vínculo. Así podemos estar mejor posicionados en YouTube. También gracias por aquellos que están compartiendo este mensaje a otros. El Señor bendecirá sus esfuerzos. Y recordemos que estamos haciendo esto porque somos atalayas, tenemos una responsabilidad y tenemos un deber de amor. Que el Señor esté con cada uno de nosotros. También quiero invitarles a nuestro sitio.
www.veritate4a.org. Allí encontrarán, como de costumbre, ya lo hemos dicho, material adicional de estudio sobre este tema y otros más. Que el Señor los bendiga y sigan con nosotros en sintonía.